En este video quiero hablarles sobre varios temas que se relacionan entre sí. En cierta medida pueden ser realmente simples, pero por otro lado tienden a confundir mucho a la gente. Ojalá que podamos avanzar. Y una buena forma para ello será imaginar que tenemos una especie de contenedor aquí. Supongamos que este es mi contenedor y que dentro de él tengo un montón de moléculas de agua. Todas estas moléculas se frotan entre sí. Están en su forma líquida, esta es agua líquida, y dentro de dichas moléculas de agua tengo moléculas de azúcar. Voy a dibujar el azúcar con color rosado. Dijimos entonces que tenemos un montón de moléculas de agua aquí, aunque quiero aclarar que tengo muchas más moléculas de agua. Ahora, en esta situación denominaremos solvente al elemento que tenga una cantidad mayor en este contenedor. O sea, en este caso, tenemos más cantidad de moléculas de agua y tú literalmente puedes notar que ese más significa el número de moléculas. No voy a entrar en una discusión profunda sobre los lunares y todo eso porque puede que no lo hayan visto aún, pero la idea es que denomine solvente a cualquier cosa que tenga más cantidad que otra. En cambio, con las moléculas de azúcar, el agua es el solvente. En cambio, con las moléculas de azúcar pasará lo contrario, dado que son menos que las de agua. Por lo tanto, a ellas las denominaremos soluto. No necesariamente tiene que ser azúcar, puede ser cualquier elemento que signifique menos cantidad en el agua, como ocurre en este caso. Entonces diremos que el azúcar se ha disuelto en el agua, por lo tanto, este elemento que tenemos acá, o sea, la combinación de las moléculas de agua y azúcar, será la solución. El azúcar ha sido disuelta en el agua. Y esa mezcla será la solución. Y la solución se compone del solvente y del soluto. El solvente es el agua, que es la cosa que disuelve, y lo que es disuelto es el azúcar, o sea, el soluto. Puede que todo esto ya lo haya repasado, o tal vez no, pero lo hago por una sola razón, y es que para hablarles sobre la idea de la difusión, que en realidad es bien clara y concisa. Difusión. Si tuviese, supongamos, el mismo contenedor. Déjeme dibujar un contenedor algo diferente aquí, solo para hablar de la difusión. Ya volveremos a hablar del azúcar y el agua, especialmente del agua. Supongamos que tenemos este contenedor que se compone de un montón de partículas de aire, que podría ser oxígeno, dióxido de carbono. Entonces voy a dibujar estas moléculas de aire aquí. Supongamos que esa es gaseosa, solo por poner un caso que es oxígeno gaseoso. Y que cada una de estas es un O2, ok. Supongamos también que es la configuración actual, que todo esto de acá es un vacío y que hay presencia de temperaturas. Así es que las moléculas de agua tienen una especie de energía cinética, dado que son capaces de moverse en cualquier dirección, es decir, al azar. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué pasará en este tipo de contenedor? Bien, la respuesta es que ninguno de estos tipos se topará entre sí. Lo más probable es que se topen con elementos que se encuentren en la izquierda inferior que con los que están en la derecha superior. Así es que si este tipo estaba yendo a su izquierda superior, se topará con algo y luego rebotará en el lado superior derecho. Sin embargo, en la zona superior derecha no habrá nada como para que rebote. En general, estos movimientos son inciertos, o sea, todo se mueve al azar, pero hay posibilidades de que tú puedas desplazarte hacia la derecha. Cuando vas a la izquierda, es más probable que rebotes en algo, se trata casi de sentido común. Con el tiempo, si dejas que este sistema llegue a un equilibrio, no vaya a indagar en el significado de eso, pero les recomiendo que vean el video de la termodinámica si te gustaría saberlo. Finalmente notarás que el contenedor se verá de esta forma. No les puedo garantizar que exista alguna probabilidad de que realmente se quede así, pero es muy probable que esas 5 partículas se dispersen. Esta es la difusión, que en realidad se trata de la propagación de partículas o moléculas de áreas de alta concentración a otras bajas. ¿Se entiende? En este caso, las moléculas se van a expandir o propagar en esta dirección, como lo dije anteriormente, desde un área de alta concentración hacia otra baja. Ahora tú dirás, Sol, ¿qué es la concentración? Y resulta que hay muchas formas de medirla, por lo que puedes averiguar sobre la molaridad, molalidad y todo eso. Pero aquí la idea simple es, ¿cuántas de estas partículas tienes por unidad de espacio?
Resulta que aquí tienes muchas de esas partículas por unidad de espacio, pero acá tienes muy pocas. Entonces, esta es la concentración alta y esta otra la baja. De esta manera te podrías imaginar otros experimentos como este. Podrías también imaginar una solución como... A ver, mejor hagamos algo así. Supongamos que tengo dos contenedores. Volvamos al caso de la solución. Este era un gas, ¿cierto? Empecé con ese ejemplo, así es que tengo que seguir con él. Digamos entonces que tengo una puerta ahí, que supuestamente es aún más grande que el azúcar o las moléculas de agua, y que en cualquiera de los lados tengo un montón de moléculas de agua, muchas de ellas. Entonces, si hubiese tenido moléculas de agua aquí, todas ellas estarían rebotando en cualquier lado, al azar. Por lo que las oportunidades de que una molécula de agua se dirija por esta ruta son equivalentes a aquella molécula que se dirija por la misma ruta hacia el lado opuesto. De esta manera asumimos que ambos lados tienen el mismo nivel de moléculas de agua, de lo contrario la presión sería diferente. Pero supongamos que la parte superior de este contenedor es la misma que el de este otro, por lo tanto no existe más presión yendo hacia cualquiera de las dos direcciones. Y si por cualquier razón otro montón más de moléculas de agua se dirigiera hacia la derecha, de pronto esto se llenará con más agua, pero ya sabemos que eso no pasaría. Estos son dos contenedores de agua y ahora déjeme echar soluto en él. Disolvámoslo y supongamos que hicimos todo este proceso en el lado izquierdo. Ahora pondremos algunas moléculas de azúcar en este lado izquierdo, que son lo suficientemente pequeñas para encajar en este tubo pequeño. Esa es una suposición que estoy haciendo. ¿Qué pasará entonces? Todos estos elementos tienen energía cinética que las hace dar botes. Bien, con el tiempo el agua irá de un lado al otro. Por ejemplo, esta molécula de agua puede ir por ahí, mientras la otra puede ir por el lado opuesto y su movimiento será neto entre sí. Sin embargo, con el tiempo una de estas moléculas grandes de azúcar se irá solo por la ruta derecha, quizás en vez de ir en esta dirección comenzará por ir en tal dirección. Sencillamente lo que hace es pasar a través de este túnel conector de los dos contenedores para luego terminar en esta zona, ¿se entiende? Bien, esta partícula aún estará rebotando. Sin embargo, existe una probabilidad de que regrese al otro contenedor, pero en este hay más cantidad de partículas de azúcar que en el otro. Aún existe más probabilidad de que uno de estos tipos vaya a ese lado que este otro se devuelva. Entonces ya te podrás imaginar que si haces esto con un sinfín de partículas y que conste que yo solo lo estoy haciendo con 4, con el tiempo las partículas se dispersarán de manera que sus concentraciones serán casi iguales. Así es que quizás a medida que pase el tiempo tendrás 2 partículas en este lado del contenedor, pero cuando solo tienes 3, 4 o 5 partículas hay probabilidades de que eso no ocurra. En cambio, cuando lo haces con una infinidad de ellas y aparte de que son muy pequeñas es casi imposible. En fin, este ciclo completo del cual pasamos de un contenedor de alta concentración a otro de baja concentración en el que las partículas se dispersan del contenedor de baja concentración hacia el de alta concentración se denomina difusión, es decir, se difuminan, se esparcen. Difusión. Y tal como aprendemos otras palabras que tienden a usarse con la idea de la difusión, les cuento que cuando empezamos, este contenedor tenía una concentración más alta, o sea, el contenedor de la izquierda. Todo es relativo, ¿ok? Es más alto que el de acá. Concentración más alta. En cambio, este otro tenía una concentración más baja. Por lo tanto, para lo que les expliqué recién, concentración más baja. Existe una palabra. Esta solución que posee una concentración alta se denomina solución hipertónica. Déjeme escribirla con amarillo. En general, hiper significa tener mucho de algo, demasiado. Hipertónica. Solución hipertónica. Por otra parte, este de concentración más baja se denomina hipotónico. Quizás puedes haber oído a algunos de tus parientes en caso de que no haya comido en un rato decir soy hipoglicémico. Solución hipotónica. Eso significa que no tiene, que se siente mareado, el caso de la hipoglicemia. Dado que no hay suficiente azúcar en su torrente sanguíneo, sienten que se desmayarán por lo que necesitan comer. Si recién te comiste un dulce, quizás eres hipoglicémico o tal vez solo hiper en general.
Es bueno que conozcamos estos prefijos, pero hipertónico significa que tiene una mayor concentración de soluto, es decir, una concentración alta. En cambio, hipotónico quiere decir que no hay mucho soluto, en consecuencia posees una menor concentración de él. Por eso es bueno que sepamos el significado de estas palabras. En general, la difusión, es decir, si no existen barreras para la difusión como las que teníamos aquí, tendrás el paso del soluto desde una alta concentración o bien una solución hipertónica, si es que pueden viajar hacia una solución hipotónica a una hipo, que es donde existe una concentración menor. Ahora, hagamos un experimento interesante aquí. Hemos hablado de la difusión y hasta ahora hemos estudiado la difusión del soluto, ¿ok? Generalmente, a pesar de que este no es el caso, si quieres hablar lo más general posible, el soluto representa cualquier elemento del cual se tenga menos cantidad. Por otro lado, el solvente tiende a ser el agua, pero no necesariamente tiene que serlo. Podría ser un tipo de alcohol, podría ser mercurio. Podría ser un set completo de moléculas. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas biológicos o químicos el agua tiende a ser el solvente más tradicional. Es en lo que los otros elementos se disuelven. Pero, ¿qué ocurre si tenemos un túnel en donde el soluto es demasiado grande y el agua lo suficientemente pequeña como para emprender el viaje? Pensemos en eso. Y con el fin de aquello, haré algo interesante. Supongamos que tenemos un contenedor aquí. Supongamos que tenemos un contenedor aquí. En realidad no lo dibujaré. Supongamos que tenemos un ambiente exterior que posee un montón de agua. Este es el ambiente exterior donde tienes una especie de membrana en la cual el agua podría entrar y salir. Entonces es semipermeable. Es decir, es impermeable al agua. Sin embargo, el soluto no puede pasar por la membrana. Así es que supongamos que el soluto es el azúcar. Ahora tenemos el agua en el exterior y también dentro de la membrana, y estas son pequeñas moléculas de agua. Y por último, la membrana aquí. Membrana. Entonces supongamos que tenemos moléculas de azúcar otra vez. Por cierto, lo del azúcar es un ejemplo, puede haber sido cualquier cosa. Como dije anteriormente, tenemos estas moléculas de azúcar aquí, que son solo un poco más grandes o que podrían llegar a ser mucho más grandes. En realidad son mucho más grandes que la molécula de agua. Tienes un montón solo dibujaré 4, pero recuerda que tienes una infinidad de ellas. Está bien, tienes muchas más moléculas de agua. Que les quede claro que solo estoy tratando de que comprendan que tienen más moléculas de agua que de azúcar. Y que esta membrana es semipermeable. Permeable quiere decir que permite que los elementos pasen. En cambio, semipermeable significa que no es completamente permeable. Así es que semipermeable en este contexto me refiero a que permito que el agua pase a la membrana. Por lo tanto, el agua puede pasar, pero el azúcar no puede. Dado que el azúcar es muy grande, en consecuencia, si hiciéramos zoom en la membrana actual, puede que luzca así. Entonces me acercaré a esta membrana, que se compone de estos pequeños hoyos. Las moléculas de agua son más o menos de ese tamaño y de esta forma pueden pasar mediante ellos. Dijimos entonces que pueden ingresar una y otra vez mediante estos agujeros. Sin embargo, las moléculas de azúcar son tan grandes que no caben en estos hoyos, por lo tanto no pueden pasar. Son demasiado grandes para esta apertura de la membrana como para que entren reitiradamente. Ahora, ¿qué crees que va a pasar en esta situación? Primero que todo, usemos nuestra terminología. Recuerda, el azúcar es nuestro soluto, el agua es nuestro solvente, membrana semipermeable. Ahora, ¿cuál lado de la membrana tiene una mayor o menor concentración de soluto? La respuesta es el interior, ya que este es hipertónico. En cambio, el exterior posee una concentración más baja. Hipertónico, que se traduce a el que tiene una concentración más baja. Hipotónico, el exterior. Ahora, si estas aperturas fueran lo suficientemente grandes en base a lo que acabamos de hablar, de que estos tipos estén rebotando, el agua viaje en ambas direcciones y la probabilidad igual, en realidad voy a hablar de eso en un rato. Si todo estuviese abierto, sería una probabilidad igual. Si estuviese abierto, estos tipos finalmente rebotarían a su manera hacia este lugar y tú probablemente quedarías con concentraciones iguales. Y así tendrías una difusión tradicional, que va de mayor concentración del soluto a menor. Pero en este caso, estos tipos no encajan en el agujero. Como lo mencioné antes, solo el agua puede hacerlo. Si estos tipos no estuvieran aquí, el agua tendría la misma probabilidad de ir en esta dirección, tal como ellos vienen de la otra, o sea, una probabilidad completamente igual.
Pero, debido a que estos tipos están en el lado derecho, o en este caso, en el interior de la membrana, este es el interior de la membrana que agrandé con el zoom, es menos probable debido a que las moléculas de azúcar podrían estar en una posición cercana a estos hoyos, lo cual es ligeramente menos probable que el agua esté en dicha posición. Y eso significa que es más probable la entrada del agua que la salida. Y ahora quiero aclarar bien eso. Si aquellas moléculas de azúcar no estuviesen aquí, es obvio que sería igual de probable para el agua el ir en ambas direcciones. Ahora que estas moléculas de azúcar están ahí, puede que se sitúen en el lado derecho. Y al mismo tiempo podrían estar bloqueando. Creo que la mejor forma de pensarlo es que bloquean la entrada al agujero. Ellas nunca serán capaces de pasar por este agujero, incluso podrían o estar bloqueándolo, pero lo provocan debido a su dirección aleatorio. En consecuencia, si se acerca una molécula de agua es probable, y recuerden que estamos lidiando con un sinfín de moléculas, es mucho más probable que les bloqueen la salida. Por otra parte, no hay nada que esté bloqueando las moléculas de agua que vienen de afuera, por lo tanto tendrás un buen flujo de agua en el interior de la membrana. Entonces, en esta situación, con una membrana semipermeable, vas a tener agua. Tendrás un flujo neto de agua en el interior. Es interesante, tenemos el solvente que fluye en una dirección hipotónica a una solución hipertónica, pero solo es hipotónica en el soluto. Sin embargo, el agua, si invertimos la situación, si usaras el azúcar como solvente, podrías decir, estamos yendo de una concentración alta de agua a una baja. No quiero confundirte mucho. Pero esto es lo que provoca la confusión en la gente, pero solo piensa en lo que ocurrirá. La solución tratará de hacer todo lo posible para lograr el equilibrio de la concentración, no importando en qué situación. Y de esta forma hacer que las concentraciones estén más equilibradas en ambos lados. No se trata de magia, ni de que la solución sepa lo que hace, sino que todo se basa en probabilidades y en estas cosas que se topan entre sí, pero en esta situación es más probable que el agua fluya en el contenedor. Entonces se irá por el lado hipotónico, que es el que tiene menos concentración de soluto, hacia la zona que tenga altas concentraciones de él o de azúcar, y si esto se puede estirar con facilidad, mucha agua seguirá fluyendo o entrando y de paso esta membrana se estirará. No entraré mucho en detalle aquí, pero esta idea del agua o solvente, si en este caso el agua es el solvente, es que denominaremos ósmosis al agua como solvente de difusión mediante una membrana semipermeable. Probablemente has escuchado hablar del aprendizaje por ósmosis. Ósmosis. Si pones un libro contra tu cabeza, puede que éste se filtre en tu cerebro. Esto representa la misma idea. De ahí viene la palabra, tal como la idea del agua que se filtra a través de las membranas para lograr que las concentraciones sean más equitativas. Entonces, si dices, bien, tengo una concentración alta aquí y otra baja acá. Si no hubiese membrana aquí, estas moléculas grandes se irían, pero debido a la existencia de esta membrana semipermeable, no pueden. Entonces, más agua entrará para intentar equilibrar la concentración y lo digo de manera probabilística, sin magia. Finalmente, si tal vez hay pocas moléculas aquí, no como la concentración alta de acá, si hubiese permiso para que todo suceda por completo, llegarías al punto donde tendrías tanta concentración alta en este lado como en este otro lado derecho, dado que este último se llenará con agua y probablemente también se convertirá en uno de mayor volumen. Posteriormente, y una vez más, las probabilidades de una molécula de agua yendo hacia la derecha y la izquierda será la misma, por lo que llegarás a una especie de equilibrio. Pero quiero dejarles bien en claro que la difusión se refiere a cualquier partícula que vaya de una concentración mayor, la cual se esparce en una región que posea una concentración menor. En cambio, la ósmosis es la difusión del agua. Normalmente tú hablas acerca de la difusión del agua como solvente, pero por lo general es en el contexto de una membrana semipermeable donde el soluto actual no puede viajar a través de ella. En fin, espero que esto les sirva y que no haya sido del todo confuso.